¿Listo? Aunque tu acompañante sea un poco raro, aunque debata todas las tramas, sea cariñoso o duro de pelar, que veáis venir el final y os lo hagáis entender con una mirada, o encuentre filosofía en todo, discutáis sobre el clima, o veas algo que ella no. También puedes intimar, compartir, o levantarte a bailar si hace falta en alguna secuencia. No te asustes, él siempre está pendiente, aunque no lo parezca. Podéis cenar antes o después de la peli, o divertiros como mejor sepáis. Lo importante es que haya vínculo, conexión, y lleguéis al fondo de la historia. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? Hola a todo el mundo, bienvenidos a otro programa más de Peli para dos. Hoy vamos a hablar del holandés errante, de nuestro querido Paul Verhoeven, que bueno, se hace caro de ver en los últimos años, pero cada vez que rodea una película, pues es de agradecer. Estamos siempre de su lado y de su parte y nos encanta por lo general todo lo que hace. Entonces vamos a hacer un repasillo a esa especie de tres etapas que tiene en su carrera, la etapa holandesa, la etapa de Hollywood y la etapa europea, aunque ahí también hay alguna película holandesa, pero ya es otro rollo. Entonces, bueno, soy José María Villalobos desde Montijo, Badajoz, en Extremadura. ¿Qué tal Victoria por la capital? ¿Has estado de rodajes estos días o qué? Sí, 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 o sea, mi vida siempre tan entretenida y yo que me meto en unos problemas que no, eso. Acabamos de rodar un cortometraje que va a empezar a rodar, nunca mejor dicho, por todos los festivales y tal, porque tiene una pinta increíble. Se llama El Donante. Bueno, ya seguro que sabréis de él más adelante. Y efectivamente, o sea, nunca dices el saludo antes de 10 minutos de programa. Entonces, ¿qué Te he tal? pillado ahí. ¿Qué tal Villa? ¿Qué tal Villa? Yo estoy muy contenta en Madrid, la verdad. Lo que pasa que el calor que ya sabéis que hace y aparte está hoy justamente lloviendo, hay cosas como ahí como súper inexplicables. Y vamos a hablar del holandés errante sin que haya ningún barco de por medio, pero es cierto lo que dice que casi se podría decir que no tiene ninguna peli mala. Y ahora vamos a hablar exactamente de esas etapas que dices, pero bueno, parece que por una vez nos hemos puesto de acuerdo los dos para hablar uno de los máximos artífices del cine espectáculo. Es como yo lo considero un poco, que es espectáculo, pero del bueno, ¿no? Del que es de autor y del que tiene muchas razones para diferenciarse del resto, ¿no? De películas. Sabes que va a haber algo de él y sabes que va a ser algo currado, que va a ser de calidad, no va a salir con la cabeza vacía. Sí que da muchas vueltas por muchas críticas, pero siempre con un acercamiento a la sociedad que nos puede gustar más o menos, pero siempre deja ahí preguntas, ¿no? Que es lo interesante del cine. A mí lo que más me gusta de él y creo que es de sus máximas virtudes es que es capaz de construir a unos personajes con unos flecos, con un doble rasero, ¿vale? Que son personajes que no son ni buenos ni malos, pero que no desentonan. Esta vertiente, ambas vertientes, el yin y el yang, están perfectamente hiladas y no te confunden, sino que te hacen pensar todo el tiempo que es la vida con sus montañas rusas y la que te exige estar todo el tiempo preparado y a veces afrontarlo, ¿no? De una forma y otras de otro. Lo que lo define, vamos a ser claros, es lo provocador que es y el uso constante de imágenes incómodas para el espectador, para que se sienta justo enfrente de una peli suya. Probablemente mucha gente diga esto es lo que es un salido, ¿no? Y es cierto que Creo, sin embargo, que tiene siempre personajes femeninos súper potentes. Que vamos a ver. incluso las películas que dices, ostras, que hay que ver, pero yo creo que sí, que la mujer es la que siempre controla el asunto en sus pelis, por lo general, ¿eh? Sí. Que suelen ser personajes cañeros, aunque estén en un contexto que tú dices, ostras, pero ¿qué va? Son ellas las que llevan el cotarro. Con él siempre hay que ir un poco a la vuelta de lo que ves de primera, claro. ¿No te ha pasado a veces gente que dices tú, joder, qué interesante es esta persona como concepto, como personaje, pero nunca lo querría conocer, ¿no? Yo creo que me pasaría con este señor, porque es cierto que en su cine no escatima en escenas eróticas, sexuales, con violencia explícita, aunque no llega a tu amigo Noé, entonces vamos a relajarnos, ¿vale? Pero bueno, ya entrando un poco en las etapas de las que hablaba, revoluciona un poco en los 70 con ese cine
y de alguna manera no gustó tampoco en su país, ¿no? En Holanda, y lo expulsaron un poco, entonces él fue a parar a ese sitio donde cualquiera tiene cabida, que es Estados Unidos. Y, y aunque no es un cine que busque su representación, este, este tío, ya lo sabemos, Verhoeven es un tío súper díscolo, no hace caso a nadie, le importa tres huevos el pensamiento contrario al suyo, ¿no? Él sabe lo que quiere y le da igual que un productor venga, entiendo que a veces pues no le quede otra, ¿no? Pero hace un cine divertido, siempre político y crítico, pero que nunca se sale o sea, siempre va en los senos, la línea de los senos, ¿no? Nunca... es como un cine que siempre se sale con la suya, no sé. ¿Qué es Robocop sino un homenaje a la naturaleza humana? O qué es Showgirl sino esa expresión de lo banal que es el sueño americano, ¿no? Al final tiene muchas capas. Claro, vas a ir nombrando las pelis una a una y las vamos agrupando y eso lo digo para ir metiendo porque se me van ocurriendo cosillas. Sí, vale, simplemente decir que, bueno, que últimamente lo hemos tenido también, cuando presentó Benedetta, que es su última peli en el 2021, dijo ya por fin que Sharon Stone lleva mintiendo 30 años con la historia que cuenta sobre Instinto Básico, que no sabe si sabes bueno, que ella dice que le mintió, que le dijo que se quitara la ropa interior porque si no daba Que no, luz, no sé qué. que no iban a enfocar ahí el de este. Efectivamente, y claro, a esta altura pues no sabemos dilucidar qué pasó, ¿no? Pues no estamos ahí. Pero bueno, estos señores que escriben desde su ordenador diciendo, es que ella ya era bastante mayorcita. Bueno, a ver, es cierto que el cine y su industria pues siempre ha sido muy excesivamente duro con las mujeres, independientemente del caché que tuvieran. Es cierto que en el caso de Sharon Stone fue lo que la upó, eso es cierto, pero bueno, también ha habido casos de gente a la que destruyen con este tipo de pelis, ¿no? También cosas. Y bueno, pues vamos a hablar pues, de su primera intromisión en Estados Unidos, que es donde ya empieza a hacer el cine que a nosotros no... Sí, bueno, repaso en un momentito lo anterior de la etapa holandesa, sobre todo las más importantes, ¿no? Que delicias turcas, delicias holandesas, donde ya hay una carga sexual ahí bastante potente. El cuarto hombre, ahí también es lo que tienen los autores, ¿no? Que les gusta trabajar con un mismo equipo y tal. En este caso, el actor Rutger Hauer, nuestro querido Roy Batty de Blade Runner, ¿no? El cuarto hombre ya en los 80 se va acercando a lo que es Estados Unidos. Son películas también que son muy cañeras y que le granjean problemas en su país y tal. Y ya con un pie en Estados Unidos es cuando hace la de Señores del Acero, Flesh and Blood, me parece que era el título original, con Rutger Hauer sobre la Edad Media, una película cruda y tal. Y fue la primera vez que yo de jovencito vi lo del tema de la mandrágora, ¿no? Donde explicaban el tema, ¿no? De que a la gente que ahorcaban, pues se solían así empalmar, los ahorcados tenían una eyaculación y debajo de ellos pues crecía una mandrágora que tenía forma humana, ¿no? Entonces una de las leyendas por antonomasia de la Edad Media y demás, ¿no? Y luego, pues bueno, pues ya el salto a Sí, Robocop, que es o solo... sea, un segundito, esta peli, o sea, su salto a Estados Unidos, que lo hizo, aunque la grabó en España, pero con presupuesto de Estados Unidos y tal, fue en 1985. Aquí ya empieza la segunda etapa que decimos, ¿no? Que es la etapa de Hollywood. Sí, tiene un pie en cada lado, vamos, los señores del acero. Y solo decir algo antes de seguir con Robocop, que es algo que siempre que he contado más de una vez, cuando hemos hablado de otras cosas, de industria, de cómo funciona Hollywood y tal, pero que hoy viene al pelo, entonces pues lo rescato, ¿no? Y es que vi un documental en los 80 en los que, bueno, se hablaba de que bueno, es todo producto, ¿no? Entonces todo se consulta a la gente, ¿no? Decía Spielberg, ¿no? Que si a él lo hubieran consultado ET, nunca se hubiera hecho, ¿no? Con lo cual contradecía, pues, esas cosas las que lo último que elige es al director, ¿no? De un proyecto en Hollywood, son obras de productores, ¿no? Y recuerdo una sala llena de gente con un teléfono y una guía telefónica, eran los 80 así de gorda, y iban llamando, pues, número por número. Oiga, se va a rodar una película que se llama Robocop, que va sobre esto, sobre lo otro y sobre lo demás allá. ¿Usted iría a verla? Sí, no, tal vez. Y hacían las películas así, por encuestas, y se interesaba a la gente. Hacían unos baremos y tal, estadísticos, y tiraban para adelante, ¿no? Entonces, pues, eso se me quedó grabado y lo hemos hablado otras veces, pero aquí ves que venía al pelo. Sí, bueno, es creo que hablas de un documental
que se llama Robodoc, The Creation of Robocop, No, no, no. Vale, esta es la Sí, miniserie. claro, esos son unos Mental cuantos también. capítulos que no la conocía, pero la veré de cabeza porque tiene que estar. Esto es un documental original de los 80 que hicieron, no sé, a saber dónde anda eso, ¿no? Pero sí sé lo que dice y es un pedazo de documental por lo que se ve en distintas Vale, partes de vale. varias horas, ¿no? Vale, vale. Mm. Sí, pues eso, Robocop, bueno, ya la conocemos y ya sabemos un poco y además, bueno, tiene su propia versión sobre la autoridad, sobre la policía, pero sobre todo ese límite que bueno, que hoy en día casi que es, ¿no? Ese límite entre lo robótico o lo digital o lo, en fin, como lo digamos, ¿no? Y lo humano, ¿no? Y bueno, evidentemente es una distopía cyberpunk, pero bueno, va sobre la venganza, es policíaco, tiene un poco de todo, ¿no? Y es una película que es súper entretenida, y que se ve rapidísimo. La tenéis en Apple TV, por si alguien le quiere echar un ojo. Vale, pues después del 87 de Robocop nos vamos a Sí, Desafío. espera, un segundo. Es una película con muchísimas capas. La parte del propio Murphy a través de los recuerdos, siente a su familia, aunque no les pueda poner cara porque le han borrado su memoria y tal. La crítica tan brutal a las grandes corporaciones. Es que lo bueno de Verhoeven en su etapa americana es que le está metiendo de sopapos a la sociedad americana. Es un tío de fuera, entonces tiene esa perspectiva que nosotros tenemos y que ellos no ven porque están totalmente imbuidos en el sueño americano y pim, 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 pam, ¿no? Entonces un tío desde fuera se pone a hacer películas que encima tienen éxito. Esta Robocop costó creo que 13 millones y recaudó 50, o sea, un exitazo. Y les metía una caña a cómo funcionaba la sociedad americana, la autoridad, las grandes corporaciones, como la publicidad, todo era, lo de la publicidad lo he utilizado siempre, ¿no? Y es una especie de caballo de Troya dentro de la sociedad norteamericana, haciendo películas que critica durísimamente a esa sociedad, a esa especie de, ahora ya una distopía con lo que estamos viviendo, pero esa sociedad que es muy frágil, que a poco que des con un martillo se viene abajo, ¿no? Entonces una especie de caballo de Troya venido desde fuera y que está haciendo así, ping, 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 ping. Y Robocop fue el primer, yo no sé cómo le dejaron seguir hacer más películas porque ya en la primera le sueltan unos cuantos Sí, pero buenos sopapos, ¿no? a mí me da la sensación que como lo hace a través del entretenimiento, yo creo que muchos americanos no se Escuela. dan cuenta, claro, de lo que están viendo, ¿no? Es simplemente ellos ven, bueno, pues es una distopía, es una sociedad que no es la nuestra, que pudiera ser la nuestra como pudiera ser otra, pero que bueno, no retrata a nadie 100%, ¿no? Al final Caballo de Troya, vamos. Sí, sí. Vale, pues nos vamos a los 90 con otro clasicazo que es Desafío Total. ¿Qué te Otra parece? película que a mí me chifla, también la vi en el cine. Muy A guay. mí, sí, para mí le hizo daño aquello que decían, diciendo la descendiente de Blade Runner, en el sentido que se basaba también en una novela de Phyllis K. Dick, ¿no? Esto de recordaremos por usted y tal. Pero no tiene nada que ver. Es una película divertida, es una película que parece de serie B en muchos casos, con ese Marte con casas de Muy guay, sí. cartón piedra, que dices, ostras, pero nos deja momentos absolutamente alucinantes, desde el Jordi Puyol, el guato este, saliendo de aquí de la barriga de los rebeldes y tal, a la señora de los tres pechos, al taxi, a esa mujer en la que se disfraza Schwarzenegger que se abre por capas, esos sueños de Marte. Es un guión rocambolesco que es divertido y con una estética que yo creo que con el tiempo, en su momento ha tenido su toque hortera, pero yo creo que ha encajado muy bien en el tiempo porque se mantiene igual, pero ya con la perspectiva del tiempo. A mí me encanta, vamos. Sí, o sea, tiene además guión de Dan O'Bannon, que ya hemos hablado con Un eh, montón de veces, el sí, aquí, de además él. que eran De colegas. tantos lados. Claro, claro, el tío, vamos, no despreciaba una. Gary Goldman también. O sea, tiene ese toque que dices tú, que también violento, ¿vale? Porque es súper violento, pero es la creación del mundo, como hemos hablado aquí muchas veces de los directores como Luc Besson, o que crean su propio mundo, crean su propia capa que dentro de su contexto, ¿vale? Me lo creo, me lo trago, ¿no? Pero que mola un montón, o sea, molaría un montón vivir en una sociedad de la que plantea el Verheven, que siempre desde sus monstruitos, ¿no? Como diríamos de Tim Burton, porque tiene ahí en la cabeza cositas. La tenéis en Netflix, la tenéis en Prime, la tenéis en Filming, o sea, no se puede no ver.
¿vale? Vamos adelantando hasta el 92, el año de Obviamos el remake que hicieron. Total Recall, sí, 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 sí. Y bueno, nos vamos al año 92, como decía, de un año muy bonito en el que nacieron muy buenas personas. Nos vamos a Instinto Básico, que es de la que estábamos hablando antes. Y esta ya sí que marcó un antes y un después, porque espera, este director iba de otra cosa, ahora esto qué, ¿no? Lo pegó, pero a lo bestia, a lo bestia. Además, fue una época en la que los guionistas cogieron una importancia tremenda, sobre todo escritores de thriller, pero entre las que han sobrevivido al tiempo están Instinto Básico y Atracción Fatal, por ejemplo, que eran thrillers sexuales y que lo petaron en los 90, pero una barbaridad, vamos. Sí, y es que de hecho aquí ya empezamos a ver un poco, bueno, tú decías, ¿no? Que con los Caballeros de Acero y tal, ya empezaba su parte fálica, su parte, ¿no? De todo externalizarlo, o bueno, hacer metáforas o paradojas. Es una película que recaudó lo mismo, que si Robocop recaudó 50 millones, o Instinto Básico ya costó 50 millones hacerla y recaudó creo que 350 o algo así. Un exitazo para la época que creó escuela, igual que El Silencio de los Corderos, hizo posible Seven y toda una serie de thrillers con psicópata por medio, pues el tema de Instinto Básico y Atracción Fatal, pues tres cuartos de lo mismo. Y se revalorizaron el sueldo de los guionistas en esos estilos, pues una barbaridad. Claro, y aquí, como decía, ya entramos en esa parte más sexual y ya va a tope, o sea, ya cada vez que ya hace una película, a partir de aquí, empieza a hablar de las relaciones y cómo nos relacionamos entre nosotros con esa parte sexual y con todo, y sobre todo cómo conseguimos hacer esos vínculos, que ya hablaré un poquillo más adelante, porque la película mía, que recordemos, esto es como nuestra peli favorita de Verheaven, aunque nos gustan todas, ¿vale? Pero eso, bueno, esta tiene como un montón de polémica detrás, que ya hemos dicho un poco sobre a qué se refería. Y claro, si aquí ya empezamos con esto, con darle a la mujer esa solidez, esa potencia que tiene, ya en el 95 con Showgirls, ¿qué? Es que en Instinto Básico se come con papas a todo el que se le pone por delante, y es Sharon Stone. Y aquí también, y es una especie de revisión de lo que después sería Cine Negro, Eva al desnudo, todo esto de la farándula, ¿no? Y esas rivalidades que surgen entre la que está arriba, la aspirante, esas zancadillas y eso todo por un objetivo, ¿no? Aquí, pues, yo creo que se expresa también muy bien. Es una película también muy radical. Y a pesar de lo que pueda parecer de principio, posiblemente profundamente feminista, aunque lo que se trate desde una mujer que hace striptease y tal, y que utiliza su cuerpo para alcanzar su objetivo, ¿no? Es curioso porque cuando hablabas de que a veces arruinaban carreras y tal, yo creo que una de esas películas es esta, ¿no? Porque ella era la protagonista, era una de las principales de una serie esta de comedia de situación típicas americanas que veíamos aquí, ¿no? Y entonces pues, fue un choque tremendo, un poco también como la hija de Bill Cosby cuando hizo El corazón del ángel de Alan Parker, ¿no? Que tenía una escena de sexo con Mickey Rourke súper, vamos, del pleno rollo sureño, súper sudorosa. Pues son películas que truncaron de alguna manera la carrera posterior de sus protagonistas, ¿no? Cuando podía verse totalmente al contrario, como pasó con Sharon Stone o con tantas otras, ¿no? Entonces es bastante curioso. Una película muy intensa que se ha convertido poco a poco en una película de culto, le dieron yo creo que por todos lados en su momento, pero que poco a poco ha ido creciendo en el recuerdo de todos, ¿no? ¿Esta actriz salía en Salvados por la Campana? ¿Puede ser? Y efectivamente. Claro, es Vale, que el choque es como Hannah Montana y después desnudan la bola, ¿sabes? Es un vale. poco así de what. Sí, o sea, este es un tema que él profundizará un poquito más adelante, pero cómo a través de la perversión del sexo, de la seducción, las mujeres consiguen muchas veces lo que quieren porque al final tratan de... Es que claro, yo tengo, bueno, ahora lo desarrollaré con él, pero con la peli de él, pero trata como si las mujeres, el sitio o el espacio que al que se les posterga, al que se les relega, después
ellas lo utilizaran, ¿no? Y utilizaran ese poder para ir en contra precisamente de lo que, ¿no? Al final es como esas herramientas, cogerlas para Que se meto, sí, sí. construir otra cosa y meterse, ¿no? Y llevarse. Es un poco, salvando por supuesto las distancias, que no quiero que se me tire nadie al cuello, lo que pasa con Anora, ¿no? Anora hemos visto, ¿no? Que a través de esa elección que tiene ella, esa libre elección que tiene de elegir tal, ella consigue al final su propósito, ¿no? Y es cierto que esta peli, que la tenéis en filming, por cierto, no era lo que la gente esperaba otro instinto básico y, bueno, pues se convirtió en otra cosa y evidentemente o sea, la defenestraron en el momento, pero yo creo que es bastante guay, bastante reseñable y que se han hecho muchas cosas, bueno, el póster es increíble. Y se han hecho muchas cosas a partir de ella que ha marcado una tendencia, o sea, en este sentido ha tenido mucho cuidado a la hora de construir este camino que estaba construyendo. Y claro, después de ella dices tú, hostia, ¿y si hacemos una comedia bélica sobre adolescente? ¿Y qué? ¿Y qué salió de ahí?